Lo que vamos a hablar ahora es con el señor Marcos Casas, que ya está conectado con nosotros, que le vamos a echar en cara que nos dejó de garpe, pero bueno, él lo explicará y nosotros seguiremos enojados así, con el ceño fruncido. Bienvenido, Marcos, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la segunda invitación luego de fallar en la primera, porque podrían perfectamente haberme dicho, ¿sabes qué, flaco? El lunes faltaste, ya está. Les pido disculpas a ustedes y a su comunidad. El lunes fue la Trotsky a nuestro estudio y fue esos días, esas mañanas de locos en donde te pones a hacer una cosa tras otra, arreglando equipos, que todo salga bien, y cuando querés acordarse me pasó la hora. Y bueno, les pido disculpas por la desprolijidad, pero un placer estar acá este miércoles con ustedes. Y bueno, te bardeamos igual, ¿eh? Sí, te bardeamos igual, quiero que sepas. Lo sé, supongo. Somos muy merecido, honestos. Somos muy honestos. Bueno, Marcos, muchas gracias por este rato también. Estaría buenísimo para quienes no te conocen, porque viste que la gente de los streamers no nos conoce nadie. Después nos bardea todo el mundo, pero después no... ni idea quiénes son. ¿Quién es Marcos Casas? ¿Cómo llegás vos a la comunicación y cómo llegan a tomar esta decisión de decir en Uruguay, que no nos conoce nadie, que todo el mundo nos da para atrás en todo, nos vamos a meter a hacer streaming? Te conocen cuando te cancelan. Es así total. Sí. Yo soy una persona muy fisurada de la política, que milité muchos años. Yo vengo de la militancia gremial y estudiantil, sobre todo. Un apasionado de la política desde los 14, 15 años que milito a nivel gremial, en liceo, facultad. Y en un momento quise transformar esa militancia más práctica, organizativa, en una militancia comunicativa y utilizar las herramientas digitales que yo ya usaba. Por ejemplo, yo cuando militaba en la FEU ya trabajaba en áreas de comunicación de la FEU, y dije, bueno, quiero empezar a hacer contenido sobre actualidad. Y en realidad fue sucediendo. Yo arranqué a crear contenido con el caso Astesiano, que paradójicamente ahora Alejandro Astesiano tiene un excelente vínculo con el canal. Lo entrevistamos hace un par de semanas, nos va para adelante siempre, pero bueno, el inicio de Marcos Casas como creador de contenido fue informando sobre el caso Astesiano, sentado en mi escritorio, contando lo que iba pasando con el caso, porque sentía eso, que era tan entreverado el caso, que la prensa lo informaba de manera tan... muchos titulares, y como que la gente se iba perdiendo. Entonces yo lo que intentaba era explicarlo fácil, ¿viste? Y en eso de explicar fácil y de manera dinámica, fui encontrando una manera de comunicar que luego, después de muchos no, pero 3 o 4 años, termina derivando en el formato streaming y en el formato programa, ¿no? Pasamos por videos editados, pasamos por resúmenes semanales, pasamos por TikToks de 2 a 3 minutos, y pasamos por programas de 1 hora, pasamos por programas de 3 horas, y ahora estamos en el formato de programas de 2 horas, 2 veces por semana. Hemos probado todo, y esto es medio ensayo y error, y ahora me dedico exclusivamente a la creación de contenido, porque la comunidad ha respondido bien, pero como decís vos también, cada vez más las comunidades están más segmentadas, ¿no? Hay más micronichos, y hay gente que uno piensa, que piensa que tal persona es muy conocida, y después el 95% del país no tiene ni idea quién sos, y está perfecto, ¿no? Salvo que te cancelen, ¿no? Ahí sí, si te mandas una cagada al aire, ahí todo el mundo se entera de quién sos. Bueno, en esto que mencionás, nosotros hace 5 años que estamos con este medio, y hemos pasado también por todos los formatos habidos y por haber, no tanto en lo digital,
De hecho, hemos intentado TikTok y esas cosas, pero dijimos, no, nosotros entendemos. somos gente grande, eso si lo dejamos a gente como Marcos Casas, que sabe, hasta este streaming llegamos. Está muy bien. Y esto que mencionabas de la cancelación, me trae a colación, bueno, el hecho de tu compañera, de Fernanda, que lo tendríamos que hablar con ella, pero sé que ella no lo quiere hablar más, o por lo menos eso he escuchado, que este tema lo voy a cerrar, ya está, lo habló en el streaming de ustedes, dijo, bueno, ya está, me voy a sacar este tema de encima. Una resolución que no le da bola a la voz de ella, y termina siendo cancelada por dar su opinión con un tema que la toca de cerca, ¿no? Y queda en una posición bastante raro, ¿no? La comunicación. Tomando por buena la definición o la razón del jefe y sin escuchar la razón de la empleada en este caso. Digamos, contanos un poquito cómo fue lo de Fernanda Cossack. Sí, Fernanda, en primer lugar, lo que hace es, ella como judía, obviamente, y uno lo puede interpretar. Yo, por ejemplo, milité muchos años en el Partido Comunista y era muy complicado salir a criticar a Venezuela, por ejemplo, pero esto es bastante peor porque bastante peor, digo, en el sentido de la contradicción interna que le implica a uno, ¿no? Porque tiene que ver con la identidad propia y la nacionalidad de uno. Bueno, se quiso distanciar públicamente de lo que está haciendo el Estado de Israel y se quiso distanciar no desde una opinión ilusa, sino basado en lo que la ONU viene denunciando, lo que la Unión Europea viene denunciando, lo que organizaciones internacionales serias vienen denunciando, no en fake news, sino en lo que tribunales internacionales están investigando, que es la posibilidad de un genocidio o de una limpieza étnica en la Franja de Gaza, en los estudios de dopamina, en nuestra producción, ¿no? Porque como ustedes tienen su radio y trabajan con autonomía, probablemente también tengan otros trabajos y es como que los afecten en otro trabajo por lo que dicen en la radio, ¿no? Y uno se enojaría muchísimo por eso, ¿no? Sería como un intento de censura muy grande en ese sentido. Y vos comentabas que no se toma en cuenta su opinión. En realidad ni siquiera se la consulta, lo cual es peor. O sea, el Estado cuando interviene, porque el Estado, estamos hablando del programa Buscadores, sí. El Estado coproduce Buscadores entre Gorsi, que es el socio, y Canal 5, y lo gestiona SECAN, que es la administración de servicio de telecomunicaciones. El Estado solamente le consulta al patrón, a Gorsi, ¿no? Y ni siquiera se comunica con Fernanda para ver, bueno, a ver cuál es la razón que te dio a vos Gorsi, por ejemplo, para echarte, ¿no? Porque yo tengo claro que la razón que le dio Gorsi a Fernanda es que fue una cuestión de contenidos, ¿no? Que no podía tolerar que una judía diga que lo que pasó en la franja, que lo que está pasando en la franja de Gaza se parece más a crímenes de guerra que a una simple guerra entre pares, ¿no? No a que dijo una mala palabra, que fue la explicación formal que dio Gorsi, porque no le dieron los pantalones como para decir lo que me molesta es realmente el contenido, porque yo quiero que la única voz del judaísmo en el periodismo sea la de Pettinati o aquellas que sostienen que en Gaza no hay inocentes, ¿no? Uh-huh. Que son voces que de verdad, a mi entender, yo que soy una persona que he leído, he interactuado, sigo desde actores, músicos, periodistas, autores judíos desde chico, que tengo un cariño muy grande por el pueblo judío,
me parece hasta una muy mala estrategia en todo este proceso que la única voz que aparezca en el medio de un conflicto internacional, llamémoslo así, sea una voz absolutamente extremista al respecto, ¿no? Y que no se permita la pluralidad de voces. Fernanda lo que quiso plantear fue la denuncia y el llamado a la paz y el derecho a los dos estados. O sea, que sea radical el llamado a la paz habla de lo mal que estamos, ¿no? Y que todavía se la deje sin trabajo por eso. Pero bueno, está. Cosas de la vida, poderes fácticos y cosas que esperemos que no vuelvan a pasar, pero también nos orientó a anclarnos más en nuestra autonomía y nuestra independencia, ¿no? Porque, no sé, yo también iba a programas semanalmente y a veces te llaman y si decís algo medio mal no, o te invitan a una nota y te invitan a un canal y si decís algo que le molesta al productor no, y la verdad es que como ustedes tienen ese espacio que por lo menos a través de esta pantalla veo que es de ustedes, es cómodo, como nosotros tenemos el estudio nuestro, la tranquilidad que te da tener tu espacio y construirlo con amor y que sea tu espacio de independencia, no te lo saca nadie eso, ¿no? Y esa fue, creo, la lección más importante que aprendimos con todo esto, ¿no? Marcos, cuando ustedes están queriendo hacer una entrevista, abordar alguna temática, ¿les es más fácil estar en Montevideo para que les respondan y les den pelota? Porque a veces nos dicen, no, ustedes pueden estar en el interior y y nos cuesta un montón a veces llegar a algunas personas, a algunos referentes. ¿Es real que porque están en Montevideo a ustedes le dan más pelota o la dinámica, los temas que abren y la forma en la que llevan adelante la información también les genera un poquito que no sé si todos de una van para ahí? Bueno, a nosotros lo que nos pasó es que al principio del año pasado, cuando arrancamos con Campaña del Miedo, nos costó mucho tener invitados, salvo los que ya nos conocían de algún, porque conocían a Fernanda como periodista, a mí de la militancia o algo. Y en la medida que al programa le empezó a ir bien y que se empezó a hablar en algunos circuitos del programa, a fin de año, bueno, teníamos a Orsi pidiendo para ir, ¿no? Uh-huh. Y a gente de la derecha y del centro y de todo el espectro político pidiendo para ir, y más facilidad en eso. Sin duda que hay un montevideanismo muy fuerte respecto a las agendas de los dirigentes, y que yo que he trabajado en agendas de los dirigentes, se elige ir al medio de tal localidad cuando se va a la localidad y no en un día en donde uno está en Montevideo y va al Senado, ponele, ¿no? Uh-huh. Entonces, supongo que efectivamente algo de eso hay, ¿no? Uh-huh. Pero también hay dirigentes que no van y que nunca tuvimos un conflicto con ellos, pero te dicen que no van y los ves en otros programas similares. Pero sí hay una facilidad mayor, seguro, ¿no? También el hecho de salir por Zoom tiene sus dificultades. Y yo creo que hay un prejuicio, ¿no? Evidentemente. A ver, el dirigente en campaña te va a salir. Yo creo que si tiene tiempo te sale en cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. El dirigente en campaña te va a Amigues, te va a un pueblo en donde vivan 500 personas, ¿no? Uh-huh. El dirigente después en la vida cotidiana es tipo, ¿sabés que si no tenés más de 500 personas conectadas? Tengo un partido de fútbol del 2023 re importante para ver que la verdad no lo puedo atrasar. Entonces creo que hay algo de eso, ¿no? Marcos, vamos a aprovechar tu fisura por la política, sí, ya que estamos, aparte vos estás súper informado. Hace un ratito recién hablamos con Tato La Rosa, Carlos Tato La Rosa, presidente de FOSE, porque bueno, está ocurriendo esta movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas de los sindicatos, las organizaciones de trabajadores por las empresas públicas, y justo le preguntamos, aprovecho porque estuvieron hablando mucho del proyecto Neptuno, cae el proyecto Neptuno. Y la pregunta es, que caiga el proyecto Neptuno, ¿nos garantiza a nosotros tener protegido el recurso natural?
¿Qué crees vos? Lo que dice el gobierno y los informes técnicos es que garantiza por lo menos que no tomemos agua salada hasta 2045 y garantiza la protección de lo que votó la ciudadanía respecto a que no intervengan empresas privadas en la gestión del recurso natural, ¿no? Que no es poco, que no es poco. Porque el proyecto Neptuno le daba a un consorcio privado para que administre las potabilizadoras y eso estaba al borde de la constitucionalidad, pero además de la filosofía histórica uruguaya, ¿no? Que se basó siempre en la defensa de las empresas públicas, y no solamente en el plebiscito del agua del 2000, sino que cuando la calle quiso privatizar las empresas públicas en los 90, se comió un plebiscito que quedó enterradísimo, ¿no? Entonces, el pueblo uruguayo siempre defendió que las empresas que las empresas estatales son públicas y del Estado, ¿no? Respecto al... tu pregunta había sido si eso garantiza la protección del recurso natural. Y bueno, eso hay que ver bien ahí los estudios de factibilidad. Hay una realidad que de las dos potabilizadoras, de la segunda no hay estudios todavía, de la de Solís Chico. Entonces tampoco se puede saber mucho el alcance, ¿no? Sí están estimados la cantidad de metros cúbicos que se pueden potabilizar, sí está calculado el costo, hay un ahorro de 100 millones de dólares, pero es verdad que también el gobierno se arriesga un poco en anunciar dos potabilizadoras, de las cuales en una no hay estudios previos de factibilidad ni de impacto ambiental, ¿no? También es verdad que es la primera vez que el gobierno de Yamandu Orsi sale con un anuncio fuerte y alinea a todo el campo político y social que históricamente representó el Frente Amplio, ¿no? Y me refiero a desde las bases frente amplistas, todos los sectores frente amplistas y los movimientos sociales, ¿no? O gran parte de, por lo menos, ¿no? Pero bueno, luego en los detalles más técnicos, ahí hay que ver los estudios de factibilidad ambiental y de impacto ambiental, pero lo que seguro no lo garantizaba, y esto dicho por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, era el proyecto Neptuno y el riesgo otra vez de tomar agua de un punto en donde, bueno, una vez por... un mes por año tenés cianobacterias o tenés infecciones o tenés contaminaciones. También está todo el ramal de UPM para ahí abajo. Entonces, la toma de donde se iba a hacer Arasatí no era un buen punto en términos de la calidad del agua mismo, ¿no? Pero bueno, yo tampoco soy técnico en el mundo de las potabilizadoras. En lo general creo que es una gran noticia para Uruguay en términos de soberanía y en términos de calidad a un recurso que está garantizado por la Constitución, ¿no? Teniendo en cuenta eso, lo conecto con el diálogo social y cómo están viendo ustedes, o cómo estás viendo vos pero particularmente, el tema de esta oposición que entró con los tapones de punta, y diría que un gobierno que tampoco está golpeando la mesa, ¿no? Un Orsi que se muestra con muy dialoguista, pero a la vez un poco para mí se le está yendo un poco la mano, ¿no? Porque le están cobrando al grito todas. Porque propone el diálogo social, le dicen que no, dice, bueno, no pasa nada, nos juntamos, charlamos, buscamos otra oportunidad. Y en vez de decir, loco, puse el diálogo social, vengan los partidos, dejémonos de joder, digamos, ¿no? Entonces hay algo de eso que hay como cierto avance y retroceso, cierto atolondramiento del gobierno para anunciar ciertas cosas, y enseguida salta la oposición al grito y tiene que retroceder. ¿Cómo ves este tire y afloje con la oposición y la posición de Orsi en todo este tema? Sí, la posición de Orsi y de gran parte de la hegemonía del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Te tiro un dato que me lo informaban la semana pasada desde Torre Ejecutiva.
el Partido Nacional ya había definido sus delegados para el diálogo social antes de definir bajarse. Sí, estaban todos. ¿No? El Partido Colorado también los tenía. Estaban todos los nombres arriba de la mesa. Pero porque es lo más normal del mundo. Vos perdés y vos participás de los diálogos, ¿no? Como el Frente Amplio participó del diálogo de la seguridad que hizo Sanjurjo, presentó su medida, y si vos en algún momento te querés retirar, bueno, te retirás, pero al principio vas, ¿no? Aparte del diálogo de la seguridad social, la gracia que tiene, por cómo se hace... A ver, el diálogo de la seguridad social, yo fui a la presentación, participó la CEPAL, el gobierno español que ha hecho, el gobierno chileno, el gobierno de Brasil. El formato, la gracia, no es la participación de los partidos políticos, porque esos partidos políticos después participan en el legislativo, ¿no? O sea, es importante aclarar que el diálogo de la seguridad social es una comisión en donde sí hay presencia de los partidos políticos, pero lo interesante es la participación de la sociedad civil, ¿no? Que le elaboran un documento con insumos que lo elevan al Ejecutivo y el Ejecutivo después se lo manda a los partidos políticos en el Legislativo. O sea, la presencia de la representación de los partidos políticos está garantizada en el Legislativo, ¿no? Pero bueno, como no tenían suficientes lugares... A ver, yo creo que el Partido Nacional está en una búsqueda de rumbo importante y está con una fracción interna muy grande, ¿no? Ganó Álvaro Delgado pidiendo... en realidad pierde Álvaro Delgado la interna, si vos ves su lista, Aire Fresco pierde, pero gana porque arma un sublema con Pájaro Enciso y con otros dirigentes del interior, que le termina ganando a García, efectivamente, pero en términos absolutos pierde y después quiere cobrar el sueldo del Parlamento y del directorio y se le va todo el partido en contra, hasta Martín Lema, de Aire Fresco, ¿no? Entonces, Álvaro Delgado, que viene de ser el perdedor de la campaña electoral, todavía gana perdiendo, todavía lo hacen renunciar al Senado y tiene que mostrarse un poco como el rudo de la clase, ¿no? Lo mismo pasa con Ojeda. Ojeda, que se cebó muchísimo diciendo que iba a ganar, bueno, le prometió al partido algo que no pudo cumplir, y es interesante, si lo miramos un año atrás, pensar que hoy los sectores más dialoguistas de la oposición son Maní Ríos y Pedro Bordaberry, ¿no? Pero lo son. Sí. ¿No? De hecho, al diálogo de la seguridad social asistió Maní Ríos y asistió Nicolás Olivera, de la lista 5 de Centro, que es uno de los sectores más centristas del Partido Nacional, el intendente de Paysandú. Pero bueno, sí, yo creo que eso de... Es más, el propio Frente Amplio en el gobierno pasado se inventó lo de obligarse a ser una oposición responsable. Un invento muy frente amplista, socialdemócrata, que después, cuando es gobierno, gobierna con cierta tibieza y la oposición te tranca todo, ¿no? Es más, yo recuerdo un clip que sube Javier García en la campaña para ser presidente del directorio del Partido Nacional, en donde decía, ¿qué es ser oposición responsable? Nosotros tenemos que ser una oposición dura. Y era tipo, los 5 años estuvieron diciendo que el Frente Amplio era palo en la rueda, que trancaban todo, y la actitud como oposición, que está bien, porque es una de las opciones que vos podés tomar como oposición, ¿no? Vos podés ser una oposición más dialoguista, oposición dura, ¿no? Pero sí es confuso que vos le pegues 5 años a Frente Amplio como oposición por ser supuestamente palo en la rueda y que vos después, o sea, que no le quieras votar el aumento de tope de deudas en diputados a Frente Amplio para pagar el déficit que dejó tu propia administración, ¿no? O sea,
que era básicamente dejarlo en default al gobierno del Frente Amplio, pero al Estado uruguayo, ¿no? Entonces, creo que la oposición está ahí como muy fragmentada, no está funcionando la coalición, y hay como una búsqueda de rumbo, una búsqueda de sentido, ¿no? Y todos buscan sobresaltar y probar cuál es la mejor fórmula. Bordaberry dialogar, Ojeda el coalicionismo, Delgado fingir ser el más rupturista, cuando en realidad sabemos, Delgado, que sos bastante más dialoguista de lo que fingís ser. Cabildo Abierto, ser muy amigo de Orsi. Y es como que es una confusión inmensa, ¿no? Sí, es un quilombo. Es Uruguay y confusión, total. Y la posición de Orsi, ¿cómo la ves? Porque a veces me da un poco de miedo de, no, se me ve muy aburrido. Bueno, hay encuestas que muestran un divorcio importante de lo que es encuestas de opción particularmente y de equipos, que muestran un divorcio entre la imagen del presidente, que está bien, y la imagen de la gestión del presidente, ¿no? O sea, de lo que hace el presidente. O sea, Orsi en general le cae bien a la gente, Sí. para decirlo rápidamente. Sí, Tiene sí. más del 50% de la aprobación. Buen loco, ¿no? Sí, un prof ahí, canario, buena onda. Pero bueno, en su gestión, la verdad que a veces, y bueno, medio como que se queda, va para adelante, para atrás, no se entiende mucho qué hace, no se comunica muy bien. Y yo creo efectivamente que los problemas de comunicación son problemas políticos, pero no solamente problemas de comunicación. Hay un problema en el Frente Amplio de que el MPP votó tan bien que no sabe qué hacer con eso, ¿no? Tiene tanto capital político que no sabe cómo distribuirlo. O sea, no tuvo el proceso de regeneración de cuadros políticos natural que se debe dar en un salto de una bancada de 15 a 30. Digo de la bancada, pero eso también implica quedarse con el Ejecutivo, tener tantos ministerios. O sea, vos ves puestos dirigenciales muy importantes que pone el MPP y son cuadros que capaz que en un proceso más natural estaban para ir en una tercera línea y terminan en una primera línea, ¿no? No quiero mencionar a nadie en particular para no meterme con ninguna dirección importante, pero hay personas que las veías pintando muros y son directores nacionales, ¿no? Entonces, pero bueno, eso porque también el MPP vota muy bien, ¿no? Y el Frente Amplio gana porque el MPP vota también. Entonces, el resto de los sectores queda muy aislado, queda con poca fuerza, y yo creo que el Frente Amplio como fuerza política le está costando conducir al gobierno, ¿no? Y en el triángulo de hierro, que yo creo que lo conforma Díaz, Orsi y O'Donnell, y Sánchez, perdón. ¿O'Donnell no? O'Donnell no. O'Donnell es el que... Yo creo que O'Donnell está en un segundo escalón. Y en el triángulo de hierro hay un par de asesores no conocidos, pero que laburan con ellos. O'Donnell es el filtro de la tercera capa del gabinete, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando Frati anuncia lo de no exportar el ganado en pie, O'Donnell es el filtro. Pero en el triángulo de hierro, efectivamente, yo creo que hay cierta coincidencia en el rumbo. El problema, incluso también con O'Donnell, el problema es cuando tienen que pasar al siguiente nivel, ¿no? Cuando tienen que llevarlo al gabinete con el resto de los sectores, ¿no? Y después vos tenés una designación transversal de los ministerios, que para mí, eso es lo que hizo Alberto Fernández, por ejemplo. Una designación transversal de los ministerios es: yo le doy al Partido Socialista la presidencia, en el MIDES, por ejemplo. Gonzalo Sibila, del Partido Socialista, es el ministro, y Federico Graña, del Partido Comunista, es el viceministro. En lugar de darle todo el ministerio a un sector, ¿no?
que la designación transversal es la que hizo Tabaré, es la que hizo Mujica un poco en su momento, pero lo transversal era para que haya siempre alguien del MPP en realidad. O sea, era transversal para que haya control político. Claro. Pero es lo que hizo Alberto Fernández y le fue muy mal. Y en realidad hace que a veces se frene todo y que haya más secretismo y que la gestión se complique, ¿no? Yo creo que eso le puede terminar jugando en contra también al gobierno en términos de la gestión concreta, ¿no? Si vos le das un ministerio completo a un sector, bueno, el sector se hace cargo y pone a sus cuadros, ¿no? Si vos pones a sectores a negociar dentro de un ministerio, pasa eso que tenés fracciones adentro de los ministerios. Entonces, bueno, nada, hay como varios elementos que yo creo que explican esta fragmentación que hay en el gobierno y la imposibilidad a veces de tomar soluciones rápidas, ¿no? Nosotros escuchamos mucho lo que se dice en las verdulerías por acá, en el interior del país, Sí. y nos encanta la información de verdulería, y una de las cosas que se ha dicho es que hay un gobierno paralelo, que gobierna el MPP y por el otro lado el resto del Frente Amplio. Eso se vio reflejado en las elecciones departamentales, porque por más que lo nieguen, hay una fragmentación y la unidad no existió y cada quien se fue de su comité a su otro comité de su sector y los resultados están a la vista en la página de la Corte Electoral. ¿Vos también creés que hay un gobierno paralelo? ¿Se ve desde ahí de la misma forma? Yo creo que hay un intento de gobierno paralelo, creo que hay un solo gobierno que es el del MPP, ¿no? Y hay intentos, no sé, Carolina Cose intenta marcar su perfil solamente con éxito en la opinión pública, ¿no? Pero no es que logra plantear, a ver, con los derechos del fútbol y Antel, Carolina Cose intentó salir a plantear que Antel los pueda comprar y al siguiente día Orsi dijo que no. O sea, el intento por instalar un gobierno paralelo, yo creo que no tiene mucho éxito. Lo que el paralelo, que serían los sectores no alineados directamente al MPP, logran hacer es a veces trancar un poco o frenar algunas idas demasiado al centro del MPP. El Partido Comunista, el Partido Socialista y Casagrande están impulsando el impuesto del 1% al 1% más rico para aportar, creo que son 800 o 900 millones de dólares para combatir el 30% de pobreza infantil que tenemos, y ni siquiera lo están pudiendo lograr. O sea, ni siquiera logran instalar esa idea para que la bancada del Frente Amplio lo lleve a votación, ¿no? El argumento ahí del MPP es, que yo entiendo que es un argumento razonable también, ¿no? Que es, no tenemos mayorías en la Cámara de Diputados, la creación de un nuevo impuesto pone en riesgo el financiamiento de la atención a la primera infancia, entonces toquemos el impuesto al patrimonio, que eso se pueda hacer un poco más fácil, digamos, vía Poder Ejecutivo, ¿no? Pero entonces, toda instalación de medidas alternativas, Fernando Pereira a veces intenta dialogar un poco, colocar un poco, la cuota salarial la escribe Odone, Juan Castillo intenta matizar un poco, seguramente Castillo haya podido en algún sector de actividad subir un poquito más la pauta salarial de Odone, pero más que un gobierno paralelo, hay como un intento por equilibrar un poco la fuerza hacia el centro, o sea, para que no se vaya tanto al centro, para que se vaya un poco más a la izquierda, ¿no? Yo lo que no veo es movimientos sociales, como pasó en el último gobierno de Tabaré, que obligaban al gobierno a tirarse a la izquierda, ¿no? Y ahí me refiero no solamente al PCNT, sino el campo popular, sindical y gremial, estudiantil, estaba muy activo. Bueno, ahora hay que ver con la rendición de cuentas y con el presupuesto, si no se reactiva 6%, por ejemplo. La lucha presupuestal por ese por ciento, digo, a nivel estudiantil. El PCNT, cuánto se va a parar con esta propuesta del 1%. Pero no es tampoco que estemos con paros generales, no es tampoco que, también es verdad que estamos en el primer año de gobierno, el gobierno de Orsi asume con el peor déficit fiscal en 35 años, con un palo verde de deudas, con impuestos cobrados por adelantado, lo cual es una locura,
cosas que no se han informado en la transición, pero bueno, yo tampoco veo una atracción de los movimientos sociales como para tirar el gobierno un poco más a la izquierda y poder tal vez ayudar a ese sector paralelo del gobierno, del Partido Comunista, Partido Socialista, Casa Grande, el PDP, para tirarlo un poco más a la izquierda y generar una agenda de cambios un poco más transformadora, ¿no? Uh-huh. Entonces yo veo una hegemonía bastante clara en ese sentido del MVP y los aliados, ¿no? Que ahí en los aliados tenés a O'Donnell, tenés a Díaz, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Tú querés seguir en el tema o...? No, otro tema. Bien, perfecto, yo tengo otro también. Vos decinos, che, me tengo que ir, No, porque nosotros... después de la cancelada seguimos, del lunes, no. Yo estoy encantado, no, a mí hablar de política, no tengo ningún partido de fútbol más importante para mirar. Impecable, nosotros tampoco, así que podemos estar ahora. Pensando en todo este quilombo, ¿no? Oposición, el quilombo que hay en cada uno de los partidos, ¿no? Y el surgimiento del Partido Libertario acá en Uruguay. Teniendo en cuenta, obviamente, lo que está pasando en la Argentina. El otro día, hablando con el historiador Leo Borges, nuestro amigo, decía que no pasa nada, tranquilos, acá no va a pasar. ¿Tranquilos no va a pasar? Yo creo que no están dadas las condiciones materiales y sociales para el surgimiento de un desencanto tal que la solución no sea política hoy. ¿Cuál puede ser la irrupción social en la gente para que una propuesta por fuera del sistema político o por fuera de lo que es el sistema tradicional político pueda tener lugar? Bueno, una irrupción muy grande, por ejemplo, de la violencia por el narcotráfico, ponele, ¿no? Y que una propuesta absolutamente conservadora, miliquera o muy diferente tenga lugar. Hay que ver por qué surgen los movimientos libertarios en el mundo, o los gobiernos de ultraderecha, ¿no? En Alemania el fascismo surge en las cenizas de la Primera Guerra Mundial y la pobreza que generó y el desencanto de la burguesía nacional con los acuerdos a la salida de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y Hitler era, bueno, estaba perfecto. Bueno, la comunicación y Antel que nos trancan a veces. Rubio y ojos claros, pero... Ay, perdón. Tranquilo. Hola. Ahí ahora estamos, sí, ahí estamos. sí. Ahora está. Fue un pequeño ahí volví. Un pequeño tranca que nos hace Antel todos los días. No pasa nada. Dije Hitler y se me cortó, ¿no? Dijiste ojos claros y se fue toda la mierda. Bueno. El punto era que en realidad Hitler fue un instrumento de la burguesía y de la aristocracia alemana y del sector financiero y demás para... Si vos sos un petizo morocho que se cree rubio de ojos claros, perfecto, vos dale para adelante, pero en realidad era parte de una crisis popular y de la burguesía nacional, ¿no? Trump yo creo que surge como un coletazo de la agenda feminista y de la crisis del 2008. Milei de la crisis profunda de la economía y del préstamo del FMI de Macri y del mal gobierno de Alberto Fernández. Bolsonaro llega casi por un golpe de Estado, ¿no? Entonces, no es que los libertarios surgen de un día para el otro o en condiciones relativamente de continuidad electoral y crecen tranquilamente. En general son fenómenos que explotan, ¿no? Y hay que pensar, bueno, ¿qué fenómenos pueden explotar en Uruguay para que una expresión como los libertarios o otra también, o Cabildo Abierto, ¿no? Uh-huh. O Salle. Porque también veo que estos muchachos copian mucho lo que es Argentina y importan modelos y tanto en el streaming como en la política, como en todo, importar modelos desde otras latitudes. En Uruguay no funciona, Uruguay tiene sus tradiciones, en Uruguay nos sentamos a tomar un mate y después vemos qué pasa. Y ese frenesí, esa locura, ese bait argentino, yo no sé hasta dónde puede llegar, pero bueno, estos muchachos quieren copiar el modelo argentino, está bien, allá ellos. Lograron recién ahora 1.500 firmas, hace 2 días, ¿no? Y te lo muestran como un super logro, ¿no? Están contentísimos de la vida. Bueno, está.
Yo creo que hay que darles pelota cuando tengan un par de senadores, por lo menos, ¿no? O por lo menos cuando lleguen a la Cámara de Diputados, ¿no? Por ahora no me preocupa, honestamente, por dos cosas. Porque no tienen representación política, sí tienen financiamiento internacional, tienen financiamiento desde Negre hasta seguramente de la CIDE Argentina, de la Libertad Avanza Argentina, seguramente de la cometa de Libra que se llevó Milei y de otras cometas que se está llevando Milei. Hay guita que se está volcando en la Libertad Avanza Uruguay, no tengo dudas de eso. Porque que hubo una cometa enorme ahí, está comprobado, más allá de que el propio Congreso que dirige Milei no lo quiera investigar, pero no sé, hubo Alconada Amón, que es un periodista que lo está investigando mucho, ha demostrado en sistemáticas ocasiones como hubo una cometa muy grande, hay bolsos, o sea, es una situación de estafa nacional grande. Pero no veo las condiciones materiales en Uruguay, ¿no? Ahora sí veo luces amarillas, veo un alto índice de suicidios, veo una crisis de salud mental en Uruguay, veo un avance importante del narcotráfico, veo que Orsi un poco se duerme, y capaz que de acá a 4 años, si el sistema político no logra resolver por la política los problemas de la sociedad, tal vez sea la antipolítica lo que lo resuelva, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi lectura hoy, ¿no? No son un problema hoy, no son una amenaza hoy, pero lo pueden llegar a ser ellos u otro sector que surja incluso de dentro de los partidos, como Bukele, ¿no? Bukele viene del frente Farabundo Salvador Martí, era un tipo de centroizquierda, un cuadrazo, y termina siendo un líder de centro derecha o de derecha fuerte, ultramilitarista, ¿no? Pero eso fue una manera de encontrar una solución antipolítica desde dentro del sistema de los partidos políticos, ¿no? Que también puede pasar en Uruguay con la estructura sólida de partidos políticos que tiene, ¿no? Puede haber un sector del Partido Nacional que nazca con mucha fuerza y que se radicalice mucho y que sea la nueva dirección del país. No necesariamente tienen por qué ser los libertarios que vienen a copiar al león rugiendo de Argentina tampoco, ¿no? Esperemos que los teatros y los cines no vuelvan a ser pares de sufrir, por favor, porque esto viene toda una cadena, todos chuponeando uno con otro. Hablando de drogas, porque estuvimos chusmeando a ver en qué andabas también y que nos cuentes un poco sobre el documental, este laburo que viene desde Francia. Es una temática, la de las drogas, que venimos abordando, que le preguntamos a todos en campaña también, porque bueno, fue noticia nacional la prisión de una madre por brownies, la persecución de los consumidores de marihuana. ¿Cómo? En Baliza fue eso, ¿no? No, acá en Punta del Diablo. Acá en Punta del Diablo. Ah, ¿en Punta del Diablo fue mismo? Ah, ok. Exactamente, que se consiguió la domiciliaria, pero después de un trabajo, realidad vecinal y social, se llenan las cárceles, hacinamiento, lo están diciendo los funcionarios civiles, lo están diciendo la policía, toda esta situación que está ocurriendo a través de las drogas, la LUC, ¿no? ¿Qué está haciendo Uruguay con respecto a las drogas? ¿Realmente podemos seguir soñando de que esto es un país de tránsito y no uno de cocina, como ya ocurre hace por lo menos 10 años? ¿Cómo lo ves vos y cómo eso se está trasladando al trabajo documental que dicen que tendría que salir ahora a mitad de año? Sí, yo estuve en Francia hasta hace 2 semanas, estuvimos trabajando en el documental, seguramente se estrene en agosto, septiembre. Es un documental que lo rodamos en febrero, marzo, donde, bueno, hicimos una investigación sobre el narcotráfico en Uruguay, básicamente, con entrevistas a dirigentes políticos y demás, pero también nos metimos en bocas de drogas, estuvimos en zonas rojas, hicimos recorridos con la policía, con narcóticos y demás, para entender cómo funciona Uruguay, no como un país de tránsito, que lo fue históricamente, sino como un país de albergue de narcotraficantes, particularmente Punta del Este, y además como un centro neurálgico del almacenamiento de la cocaína, particularmente en la ruta de la hidrovía sur hacia Europa, ¿no? A ver, la cocaína en el mundo se produce en Perú, Colombia y Bolivia, básicamente, y tiene 2 salidas. Por el norte, hacia México,
con destino a Estados Unidos, y cuando va hacia el sur, en algún momento salió por el puerto de San Pablo, y por razones narcos de la vida, está saliendo por la hidrovía con el Clan Marcet, con el PCC y con el PCF, que es el primer comando fronterizo, que es un brazo del PCC. Está saliendo por el puerto de Montevideo, y si no sale por el puerto de Montevideo, sale por la zona del puerto de Montevideo, porque si no salen contenedores, se infecta en el camino, ¿no? Que es más o menos lo mismo, pero sale de Uruguay, ¿no? El narcotráfico en Uruguay encontró petróleo acá, ¿no? Encontró un sistema financiero muy flexible para lavar activos, un país que tiene casi su territorio despoblado en un 90%, entonces es muy fácil esconder la cocaína en Uruguay. Y esconder la cocaína a la espera de que el operativo pueda seguir le da valor agregado al kilo o a la tonelada de cocaína. No es lo mismo ser un país de tránsito donde vos entrás a un camión y ese día tenés que sacarlo, a vos poner en X departamento 2 toneladas de cocaína y decir, yo lo saco cuando quiero, ¿no? O sea, la tranquilidad que le ofrece Uruguay al narcotraficante internacional en ese sentido es tremenda, porque le permite justamente acopiar, que es almacenar, ¿no? Entonces se guarda en Uruguay, y Uruguay funciona como el centro logístico, ¿no? Ponemos en Uruguay y esperamos a ver cuando podemos arreglar a una cometa, o cuando podemos tener a una lancha ultra rápida, o cuando hay algún distraído o algo, o cuando podemos encontrar algún barco o algo, o alguna manera para sacarla, y cuando se puede se saca. Pero en Uruguay está escondida tranquila, ¿no? Tenemos radares que no funcionan, según el director de la Fuerza Aérea, en un 54% del territorio aéreo uruguayo. Entonces, claro, sí, encontraron petróleo acá. Y el avance del narcotráfico, a veces yo lo pienso como las estrellas, que las vemos, pero ya pasaron, ¿no? O sea, estamos tan lejos que las vemos con diferencia en el tiempo, ¿no? Tal vez lo que estamos viendo ahora del narcotráfico es la situación de hace 5 años, ¿no? Entonces, por eso también cuando me hacían esa pregunta de lo que pueda pasar en Uruguay respecto al surgimiento de una alternativa antipolítica, yo decía, bueno, una de las posibilidades para mí es que estalle por el narco, que es la emergencia más grande que yo veo, si no la pobreza infantil o la salud mental. Después, Uruguay ha tenido increíblemente, con el gobierno cívico-militar y con el gobierno de Pepe Mujica, sus 2 políticas más antiprohibicionistas. Cuando Nixon le dice a todo el mundo, particularmente de América Latina, a través de la DEA, que había que prohibir y hacer la guerra contra las drogas, son los milicos en Uruguay los que permiten el consumo de la marihuana, por ejemplo, pero no la venta, ¿no? Eso que nos diferenciaba de otros países, ¿no? Que increíblemente es una medida bastante progresista que la toman los militares uruguayos. Tal vez de las únicas cosas positivas que hicieron por el país. Y luego la regulación de la marihuana. Pero Uruguay sigue siendo parte del esquema prohibicionista que la humanidad viene ensayando hace 120, 150 años en milenios de historia, ¿no? O sea, la humanidad consume drogas y los animales consumen drogas desde que hay animales y de que hay... Y de que hay internet que se corta. ¿No? O sea, los elefantes eligen más la fruta fermentada. Sí. A ver. Sí, ahí hola, estamos, ahí volviste. Sí. Ahora dije drogas y se cortó, sí. Antes dije Hitler y se cortó. Estás hablando de elefantes falopeándose. ¿Qué querés, muchacho? También.
Pero esto lo decía Radío, el ex secretario de Drogas. Los elefantes eligen frutas fermentadas porque les pega. O sea, los humanos han consumido drogas siempre. O sea, el consumo de psicoactivos es la historia de la humanidad, parafraseando a Marx, ¿no? Sí. Entre otras cosas, ¿no? Y hace 120, 150 años que estamos probando prohibirla, ¿no? Desde que probamos prohibirlas, mucha más gente muere por sobredosis, el precio subió mucho más, la producción aumentó muchísimo, la gente en cana por esto aumentó muchísimo, el narcotráfico aumentó muchísimo. Lo que se consume cualquier cosa. Bueno, ni que hablar, todo cortado. ¿Por qué? Porque elegimos darle el negocio más lucrativo de la humanidad al crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Uruguay? Hasta ahora sigue siendo parte del mismo esquema, porque tampoco es que Uruguay pueda regularizar solo, ¿no? O sea, y también tiene que haber un consenso social, ¿no? No es que somos nosotros tres conversando acá que lo podemos resolver, tiene que haber un consenso social y político en la gente, y además un consenso regional, ¿no? Porque para regularizar la cocaína, ponerle precisás materia prima, por ejemplo, que te la de Bolivia, por lo menos. Pero bueno, el Frente Amplio lo que plantea en su programa es avanzar en la regulación de drogas sintéticas o de hongos, por ejemplo. Y bueno, a ver, en Montevideo ya hay laboratorios de hongos y de drogas sintéticas, los visité para el documental, o sea, los vi con mis ojos, les juro que hay labs de eso, que son ilegales. ¿Solo con los ojos? ¿Eh? ¿Solo con sí, los sí, ojos? sí, con los ojos. Sí, porque estaba trabajando. Pero si lo hiciera la Facultad de Química y esa guita se la pudiera quedar el Estado, o si lo hicieran privados pero pagasen impuestos, yo no sé si todos quisieran ser narcos, si tuvieran que ser el literal E y pagar impuestos y pasar por la DGI, la verdad, Sí, claro. La verdad. Tal cual. Pero por lo menos, o sea, si no los vamos a poder parar, que paguen impuestos, loco. Que se registren, yo qué sé. Porque, o sea, vos ves las gráficas, cada vez se consume más, cada vez se produce más, cada vez se vende más, cada vez son más ricos los narcos. Entonces es tipo, chicos, capaz que este ensayito, y tan chiquito en la historia que hicimos, podemos revisarlo y decir, probemos otra alternativa, otro ensayo hagamos. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, vamos a empezar a cortar esta conversación. Porque aparte ya nos dijo que no íbamos a solucionar nada entre los tres. Ya está. Nos tiraste abajo la entrevista. La entrevista. Bien, para despedirte, Marcos, porque podríamos estar hablando todo el día, Punta del Diablo y Marcos Casas, ¿qué onda? ¿Venís a Punta del Diablo? ¿Te gusta Punta del Diablo? Sé que has venido porque he visto en tus redes. Voy todos los veranos. ¿Todos los veranos? Todos. Creo que en los últimos 5, o sea, post pandemia fui todos los veranos y pre pandemia fui, sí. Voy todos, es mi balneario de verano. No me he animado a ir en invierno, primavera, porque no tengo amigos locales allá, pero estoy esperando alguna invitación. No, así que. vale. Todo el mundo dice, ay, invítenme en noviembre, vengan en julio, a ver si son tan crack todos, Acá hay lugar, solamente tenés que avisar y te esperamos con algo calentito. Avisá y te venís. Me encantó. Punta del Diablo para mí, brevemente, yo como montevideano capitalino, terrible, pero que tiene sus vacaciones los 20 días de enero y son esos 20 días que uno elige para disfrutar en un lugar. Yo elijo Punta del Diablo porque tiene ese equilibrio entre playa, que no es La Pedrera, que ya es un poco más chic, que no es Punta del Este ni en pedo, pero que también tenés movida y eso, y mantiene su estilo oriundo pescador, aunque también ha habido un avance de las construcciones muy importantes, ¿no? Tengo una pregunta para hacerles a ustedes. Sí, pregunte. ¿Qué opinan? Si no me confundo, votó como 9-10% Sasha en Punta del Diablo, ¿no? Tuvo una gran elección dentro de los votitos que consiguió, pero no, ni a palo. ¿Y sabés qué? Ex Frente Amplistas. Mirá.
desencantados por cuestiones más ambientales, tal vez. Sí, y por esto de Sí. los contratos, ¿no? Porque hay una cosa a los gritos, demuestran los contratos, que parece que es lo único que plantea Salles, y en realidad fue como la banderita que comió del tupper, considero yo, un montón de gente, y después terminamos como, ¿what? ¿Cuánta? Pero sí, una buena votación. Sí, No solamente votamos a Salles, sino que cagamos la playa, ¿no? Estamos divinos acá. Sí, Estamos yo divinos, creo que eso que dice Laura, ¿no? El tema de la conspiranoia arrastró mucha gente. Ujú. Arrastró mucha gente de acá, seguramente. ¿Y conocés tenés así información de la gestión del ex intendente y nuevo intendente? Que es exactamente el ¿De mismo. Upierres? Sí. En líneas generales sí. ¿Lo tuvieron ahí, no? Si lo entrevistamos Upierres, creo que no. No. No, porque bueno, como ustedes padecen eso de que todos están en Montevideo, con los intendentes nos pasa lo opuesto. Que te dicen, tengo que ver cuando voy a Montevideo, ¿no? Claro. Pero en campaña no lo tuvimos tampoco, no. Conozco líneas generales, honestamente. Conozco un poco más la gestión municipal y la he seguido, la de Maldonado, por ejemplo, que tiene algunas polémicas más. La de Río Negro, por ejemplo, que estaba investigando que la FLUF definió pagarle a los ediles 65.000 pesos por mes como parte de un arrendamiento, pero una cuestión muy particular, que se le pague a los ediles sin que hagan devolución de los viáticos, porque en realidad el edil no tiene sueldo, tiene viáticos, Claro. pero se les definió pagar a priori, devuelvan, o sea, presenten o no factura de los viáticos. De Upierres no, pero sé que, bueno, por algo religió y por algo el Frente Amplio tuvo dificultades también para volver a ganar, ¿no? Que era uno de los departamentos que se decía, tal vez acá el Frente Amplio tiene pocas posibilidades, pero puede volver y no volvió. No, pero fue arrollador, además. No, te recomendamos, sí, si estás aburrido, te recomendamos un departamento para investigar ¿eh? Mirá que Sí, está a ver, divino. Tírenme puntas. Mira, ambiental. ¿Ambiental? Un puerto espacial. El puerto espacial las playas es hermoso. cagadas, el murallón en Costa Azul. Ya solamente si querés medio por el lado ambiental, te haces un cumpleaños. Adoquinado Punta del Diablo. Te haces un festín, ¿eh? Sí, Tenés que venir ahí. fuera de temporada para ver lo que pasa después que llueve en estos balnearios, en estos lugares. Así que yo te invitaría a una caravana por Rocha. Sí. Me encanta. Hacemos un blog hacemos un super mega contenido de lo que pasa cuando no hay turistas en Rocha, en la vida real en Rocha. Me gusta. Total. Hecho. Me encanta. Listo, genial. Hecho. Ya tenemos un nuevo contenido que no lo va a bancar nadie, lo vamos a seguir sosteniendo entre nosotros, porque a nosotros no nos banca nadie como a ustedes. Y lo último, ¿cómo hicieron cagar a todo el mundo? Le dijeron, nos vamos todos y a las 24 horas estamos todos acá. ¿Cómo fue esa experiencia? Nos íbamos a la mierda, estábamos re quemados con todo el mundo. ¿Y cómo fue ese abrazo también vecinal, no? Sí, fue muy comunitario. Fue realmente mucha gente que no teníamos ni idea, que nos escuchaba, que nos seguía. Se nos arrimó a ofrecer. Se acabó el tiempo, ¿no? Se escuchó la notificación. Mucha gente que no teníamos ni idea, que nos escuchaba, que nos seguía o que nos quería, nos ofreció, o sea, desde nos aportó plata directamente, aumentamos un 30% en una semana nuestros aportantes, que los veníamos construyendo hace 3 años, o sea, aumentar eso lo que teníamos 30% que hacer, en una semana. Era eso lo que teníamos que hacer. Claro. Y después gente con emprendimientos que dijo, quiero poner mi emprendimiento con descuento para dopamina, gente con estudios que dijo, si no pueden pagar el estudio, les presto el mío. O sea, fue realmente más una cuestión emocional lo que nos sacó. Gente que nos dijo, che, tomen 20 lucas, me la dan cuando puedan, paguen lo que tienen que pagar. Estábamos en un ahogo financiero. Y aparte también emocional, ¿no? O sea, todo el tema de Fer, también el manoseo, porque con todo esto hay mucha gente que se sube al carro, ¿no? Y empieza a hacer editoriales, y gente que queriendo defender a Fernanda, tampoco nunca le preguntó a Fernanda cómo estaba, nunca habló con Fernanda, y con tal de decir antisionismo 5 veces en una editorial, escribe cualquier cosa.
y también capaz que con tal de decir, vieron que los judíos son todos una mierda, terminan usando a Fernanda, que es judía, para eso, ¿no? Entonces fue toda una cagada enorme y fue un agotamiento enorme. Y bueno, esto de bancar también proyectos desde abajo y de elegir el camino largo para las cosas tiene sus consecuencias, tiene su lado divino, que es la autonomía, pero tiene su lado oscuro a veces, que es bancártela con la espalda, ¿no? Ujú. Y que el primero en la línea de fuego sos vos, no es que tenés un amigo con una billetera grande que si se te caen un par de marcas por temas políticos, aparece el tío Donald y te pone 50 palos verdes, ¿no? Te la tenés que bancar vos y tus ahorros, que además trabajás en otros lugares para poder hacer este contenido, ¿no? Entonces, fue eso más que nada, pero recibimos un cariño que no sabíamos que estaba disponible y fue más una motivación emocional, además de lo material, lo que fue tipo, che, ok, tipo, ni en pedo bajamos persiana. Pensábamos tomarnos una semana por lo menos para juntar guita y volver, porque tenemos que pagar sueldos y todo. Pero fue tipo, volvemos al día siguiente, explicamos, no queremos tampoco que la gente que nos sigue diariamente se angustie, porque tampoco entendía mucho qué estaba pasando, y fue tipo, volvemos, y fue una gran decisión, volvimos mucho más motivados también, y les tiro un dato que no lo anunciamos todavía, que es que mañana tenemos a Manini Ríos en entrevista, lo cual va a ser para chuparse los dedos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Va a venir a las 10 de la mañana, pero luego de escucharlos ustedes nos pueden escuchar a nosotros, obviamente, porque queda subido el programa. Divino. Gracias. Marco, un genio. Bueno, escuchame, mandale un saludo a Guido de parte de la gente de Punta del Diablo, que nos hemos hablado varias veces. Es amigo con de él. Martín. Sí, es amigo bueno, de Martín, ¿eh? Ponele. Le manda saludos de cumpleaños. Sí. Tengo un saludo de cumpleaños de él, sí. Aparte que acá en este medio tenemos un programa de metal que se llama Se Acabó el Recreo, y varias veces se lo hemos contado y le hemos charlado sobre eso. Y el chocho contentazo que hay un programa que se llama Se Acabó el Recreo, y varias veces nos ha mandado saludos por eso. Así que decirle que la gente de Punta del Diablo le manda un beso grande. Me encanta. Marcos, es un gran personaje. Escúchame, y te esperamos acá antes que se vaya el frío. Queremos que vengas a cagarte de frío con nosotros. En agosto, en algún momento, caete por acá. ¿Qué lugar hay? Che. Me encanta. Un placer enorme, chicos. Sí, Martín. Y bueno, decirle a Fernanda que bueno, si te da permiso, nos pasás el número y también charlamos con ella. Y decirle que no vamos a hablar del tema Gorsi, nada, porque ya está. No vamos a quemar la cabeza con eso, sino charlar con ella, que también va a ser una charla muy interesante. Así que bueno, muchos éxitos, muchas gracias por este ratazo, hace como 1 hora y pico estamos hablando. Y después de la cancelada del lunes, lo mínimo, mirá, lo mínimo. Muchas gracias a ustedes, la pasé bomba, saben que me encanta hablar de política, así que me agarraron en el lugar que más me gusta, la pasé divino. Son unos cracks y les deseo lo mejor y estamos a las órdenes también para lo que precisen. Y bueno, el mejor de los éxitos, estamos a disposición. Les paso el número de Fera ahí para que conversen con ella. Y un saludo enorme. Nos vemos seguro que antes del verano, pero si no, en el verano. Ahí está. Dale, ahí nos vemos, Marcos. Gracias, Marcos. Gracias. Un abrazo. Chau. Ulma.